Buenos días, hoy en entrevista a Venevisión vamos a conversar con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda y concejal del municipio Baruta. Bienvenido, Negal, es un placer tenerte en estudio. Muchísimas gracias, Ibrahim, nuevamente un placer estar aquí en entrevista a Venevisión. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea pidieron respetar el derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico. Era algo que había solicitado por escrito el presidente de la República, Nicolás Maduro. Había pedido un rechazo categórico a las acciones militares en el Caribe, a la militarización de Estados Unidos en el Caribe, dijo. Bueno, definitivamente lo que este pronunciamiento aclara en relación a lo que ha sido el debate de las tropas, de los barcos alrededor de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, es que la lucha contra un flagelo tan importante, tan combatido en distintas partes del mundo, pero que en este momento está en boga en las costas latinoamericanas, caribeñas, es que no puede haber por encima del respeto de los derechos humanos, del debido proceso, de la cooperación entre los estados, del diálogo, de la integración, para trabajar juntos en función de combatir ese flagelo, la violación de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, porque sin duda entonces se desvía el objetivo inicial, que es luchar para controlar este flagelo, pero que tiene que ser en conjunto con el apoyo de los distintos estados latinoamericanos que están involucrados en esta lucha, porque entonces se desvía y comienza entonces a desvirtuarse la lucha y entonces a buscarse la justificación para lograr alcanzar cambios políticos a través de vías violentas. Y esa no es la orientación que está teniendo el mundo. Hace unos pocos días también vimos al Papa León XIV pronunciarse en relación al mismo tema y decir, es el diálogo, es la búsqueda de acuerdos, es buscar puntos en común, cómo se pueden resolver las crisis políticas, la violencia, la intimidación, el amedrentamiento. ¿Qué hace? Produce en primer lugar crisis política y también produce más crisis económica que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Un ambiente de asedio, un ambiente de contracción económica, de inflación que se dispara, de diferenciales cambiarios incontrolados y por supuesto todo eso juega es a la incertidumbre, la falta de inversión y a la zozobra que desde el punto de vista social también repercute en lo económico. Entonces nuestro llamado siempre ha sido, y lo aprovechamos de ratificar ante tan importante declaración como la de la CELAC, es que tenemos que buscar acuerdos y consensos para superar la crisis política en Venezuela, que no podemos seguir viviendo bajo esta incertidumbre, bajo esta zozobra que hoy está destruyendo cada vez más la economía. Es un llamado al gobierno a buscar puentes de entendimiento en lo económico y es un llamado a los organismos internacionales, a las potencias extranjeras, a los que quieran ayudar a Venezuela, no es a través de asfixiarlos y ahogarlos, no es a través de asediarlos, es a través de buscar iniciativas como la del presidente Lula de ser mediador en la crisis, iniciativas como la del Papa que valientemente se pronuncia sobre la búsqueda de diálogos, de encuentros, de consenso. Esa es la vía diplomática que Venezuela hoy necesita para superar la crisis. Y no solo Venezuela, porque se sigue extendiendo la crisis, ya vemos lo que está sucediendo en Colombia, los pronunciamientos, y todo eso también repercute en otras políticas, como lo que hemos visto últimamente, el TPS en los Estados Unidos, que también genera incertidumbre y zozobra para los venezolanos que han buscado otras latitudes, las declaraciones grotescas, por calificarlas de alguna manera, que se produjeron en Perú, donde le están prácticamente poniendo tiempo y límite para que los venezolanos salgan del país, que han buscado otras latitudes, buscando mejores economías y buscando oportunidades de vida. Entonces, en general, pareciera que la región se complica en la medida en que vamos buscando salidas de fuerza, salidas no negociadas, salidas violentas, salidas de asfixia, en vez de buscar, y es nuestro llamado contundente, buscar el diálogo, buscar los puntos de encuentro, la mediación y la intermediación de los estados es en función de diálogo y políticas claras. Y eso es un mensaje claro para el gobierno nacional y es un mensaje claro también para los actores de la política internacional. A finales de la semana pasada, Negal, el primer ministro de Qatar señalaba en una entrevista por televisión que había canales de diálogos abiertos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela y que cualquier situación o tensión política iba a terminar definitivamente en una mesa de negociación.
Bueno, es lo que aspiramos. Realmente nuestro planteamiento desde Acción Democrática ha sido siempre a la búsqueda de entendimientos, a búsqueda de mesas de negociación para que podamos los venezolanos superar esto. Porque siempre hemos dicho, las bombas no tienen color político, los ataques no tienen color ni tinte ideológico. Una bomba cae y no pregunta si el que está al lado es chavista o es opositor. Y en el fondo la destrucción, la anarquía de los países los hemos visto en otros ejemplos. Países que duran sumidos luego en una crisis política profunda por no llegar a acuerdos y entendimientos. Nosotros no queremos en Venezuela que un sector erradique al otro, ni queremos en Venezuela que un sector pretenda extraer o extirpar al otro como si se tratara de una especie de tumor, cuando en el fondo los venezolanos somos todos dolientes de esta patria y necesitamos que las mayorías se impongan, pero a través de la búsqueda de salidas electorales, negociadas, trabajadas con consensos. Nosotros en Acción Democrática este próximo viernes vamos a estar realizando el Comité Directivo Nacional del partido. Es la máxima instancia política de AD. ¿Qué buscamos en eso? Buscamos en principio simplificar nuestras estructuras, hacerlas más dinámicas, descentralizar las decisiones, buscar dar más poderío en el trabajo a quienes están en las regiones y en los municipios. ¿Para qué buscamos esto? Porque nosotros estamos orientados a la lucha política, a la lucha organizacional, a la lucha electoral, a la lucha por buscar espacios de entendimiento y donde podamos, a través de la confrontación de las ideas y sobre todo de los debates electorales, lograr cambiar las cosas. Pero nosotros no nos estamos preparando para una lucha donde un sector elimina el otro y eso produce heridas que no sabemos cuánto tiempo pueden cerrar en una sociedad. Por eso que también vamos a ratificar en nuestro Comité Directivo Nacional el carácter fundacional de Acción Democrática, que es un partido antiimperialista, un partido que promueve y exacerba el nacionalismo y que nosotros de esta manera lo que estamos diciendo y hemos transitado tantos años de lucha y tantos años de historia es volverle a decir a los venezolanos que esta es una oportunidad para buscar salidas entre los venezolanos, para que nos entendamos, para que no sigamos profundizando la pelea entre hermanos, para que no sigamos sembrando el odio, porque esa no es la vía y ya nos la dijo León XIV y hoy nos la rectifica la CELAC, que no es por la vía de los acuerdos, que no es por la vía de las políticas netamente de un solo sector, sino a través de los acuerdos en el que vamos a buscar la verdadera salida a la crisis política de Venezuela. Hay algo interesante que tú señalabas en la entrevista, Negal, y es que lo político incide directamente en lo económico y eso a veces es, digamos, difícil de ver y a la par que está sucediendo todo este despliegue militar en el Mar Caribe, pasan cosas en el área económica aquí en Venezuela, por ejemplo, la lucha del salario de los trabajadores. ¿Cómo lo ve Acción Democrática? Los salarios de los trabajadores están hoy pulverizados. Hay un diferencial cambiario que no podemos dejar de notar. Todos los días sube y sube y sube la diferencia entre nuestra moneda con monedas fuertes internacionales. ¿Eso en qué repercute? En inflación, en carencia de productos, en la falta de liquidez para que los venezolanos puedan acceder a productos básicos, ausencia de servicios porque no hay inversión y cuando no inviertes entonces también la carencia de los servicios básicos comienza a notarse, comienza a aflorar. Entonces el país está entrando en una espiral de crisis económica que requiere cada vez más acuerdos, que requiere más mesas para coincidir en puntos, que requiere un gobierno que no solamente discuta los temas políticos, sino que discuta los temas económicos y sociales, que pueda tomarse inmediatamente medidas que son urgentes antes de diciembre, que tienen que ver con el freno de ese espiral cambiario, de la necesidad de fortalecer algunas políticas que protejan a esos salarios que hoy no alcanzan para nada y sobre todo a esa crisis social que es la que más está haciendo mella, que es el tema de que el venezolano tiene que ir a un hospital, no tiene insumos, no tiene con qué paliar la crisis que hoy le está pasando, que es el tema fundamentalmente de salud, de educación, de servicios públicos, de empleo. Entonces, nuestro llamado siempre va a ser, Ibrahim, a todos los venezolanos, a que apostemos a las salidas de paz, a que los venezolanos no nos dejemos envolver por esos cantos de sirenas que pareciera que son salidas inmediatas y entonces sí, vamos por esta salida de fuerza a lograr un cambio. Eso implicaría para nosotros
estadios que otros países han pasado y que nosotros no queremos transitar. Venezuela es un país de paz, que tiene profundas diferencias, claro que las tiene y las tenemos. Nosotros tenemos 20 y pico de años enfrentando a este gobierno y lo seguiremos haciendo porque sentimos que lo hace mal. Pero ¿cómo lo haremos? Por la vía civil, de confrontación de ideas, haciendo llamados a que el gobierno entienda que tiene que llamar a sectores, no solamente políticos, sino sectores empresariales, civiles, culturales, para buscar acuerdos y consensos en función de las políticas que el país necesita. Negal, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, ya venimos con más de Entrevista a Venevisión. Continuamos con Entrevista a Venevisión. Estamos conversando con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda y concejal del municipio Baruta. Hace aproximadamente 15 días se presentó, el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, presentó el presupuesto nacional para 2026 y la ley de endeudamiento. Prioriza la soberanía y la defensa, digamos, para corregir asimetrías en caso de guerra, así lo dijo el ministro para la Planificación. ¿Qué otros elementos debería priorizar ese presupuesto nacional? Nosotros pensamos, Ibrahim, que a pesar de la situación que estamos viviendo, de la crispación que hay en el país en relación a supuestos o intentos o amenazas de invasión o de agresión a nuestro país, nosotros sentimos que es un error orientar el presupuesto a gastos solamente de soberanía y defensa, armamento o protección del territorio nacional, porque hay una crisis que está ahí latente en nuestro país que no puede esperar a la resolución de los conflictos que involucran a nuestro país y la geopolítica de América Latina. Es el tema de la salud en Venezuela, que hoy es un caos y que necesita que se invierta directamente los recursos en dotar a los hospitales, en reparar las máquinas, en tener los tomógrafos al día, en tener la posibilidad de que hayan insumos médicos para atender a la gente. Por otro lado, vimos en este momento, hace poco iniciamos las clases, hay una deserción escolar importantísima. De hecho, las escuelas públicas hoy están recibiendo más alumnos porque no pudieron pagar sus escuelas privadas y están migrando a las escuelas del Estado. Por lo tanto, es necesaria una inversión en infraestructura, en salarios de los maestros, que permita que los venezolanos podamos atravesar con buen pie y llegar a puerto seguro esta crisis que también involucra el sistema educativo. En función de los servicios públicos, es un error no acometer hoy por hoy el tema de la luz y el agua, sobre todo en el interior del país, aunque nosotros aquí lo vivimos, en mi municipio, aquí en Baruta, lo vivimos a diario, sectores que se quedan sin agua y sin luz por muchos días. Esa es la crisis que los venezolanos aspiramos en la que se invierta. Y la fracción parlamentaria de Acción Democrática, tanto en la Asamblea Nacional como nosotros en los municipios también lo estamos haciendo, porque estamos en plena discusión de presupuestos también municipales y estadales, estamos priorizando el gasto social, la inversión en infraestructura, en educación, en salud y en reparaciones de escuelas y hospitales. Es nuestro pensamiento y es donde sentimos que debe orientarse, aún a pesar de que en este momento estemos atravesando una situación, como lo hemos dicho, de crispación, pero que eso no puede dejar de lado los verdaderos problemas que al venezolano de a pie le duelen hoy, que es que no tiene cómo pagar una consulta, que es que no tiene cómo pagar una operación, que es que no tiene cómo llevar a sus muchachos al colegio, no tiene cómo comprarle unos zapatos. Y si esa compensación de nuestro presupuesto también implica cómo nosotros lograr paliar la situación de los sueldos y salarios que hoy están en el piso, es la orientación que nosotros sentimos que debe dar el gobierno nacional, y no solamente ellos, sino convocar a todos los sectores del país a esa gran discusión para que el presupuesto nacional no se convierta en la orientación ideológica o sectorial de quien hoy ejerce el gobierno, sino que se convierta definitivamente en un gran acuerdo nacional, porque eso termina siendo ley de la República, el presupuesto nacional. Negal, nos queda menos de un minuto para terminar la entrevista. Mencionabas a la educación como una de las prioridades que debería estar incluida en el presupuesto nacional, y en ese sentido yo te quería preguntar sobre los maestros. Hay horarios mosaicos, los muchachos no están viendo clases, digamos, de manera corrida de lunes a viernes, sino que ven algunos días a la semana. ¿Cómo se puede corregir esto y cómo afecta digamos, a la futura generación? Sí, seguimos
poniéndole paños calientes a las situaciones. En el caso de Baruta tenemos 8 escuelas municipales, hace unos días acabamos de inaugurar una, inclusive es bilingüe. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr mejorar la calidad de la educación, pero sin duda los maestros te dicen, yo no puedo venir todos los días porque no me alcanza para el pasaje, porque es que no tengo cómo comprar zapatos, porque es que los padres también muchas veces se ven afectados por el tema de la comida, de los insumos, de los útiles. Definitivamente nosotros tenemos que trabajar en función de mejorar los salarios y las compensaciones de quienes hoy se han dedicado a trabajar en la administración pública, sobre todo el primer ciudadano de la República, lo decía el Libertador y también lo resaltaba el maestro Prieto, el educador venezolano que hoy no tiene con qué comer. El recurso que hoy tengamos en el presupuesto debe ser para mejorar desde el punto de vista integral el salario, para poder darle una seguridad social mayor, porque hoy un maestro cuando tiene un problema de salud, tú ves cómo comienzan en los grupos de WhatsApp y de chat a decir vamos a ayudarlo entre todos porque no tiene a dónde asistir. Entonces esa es la situación que nos preocupa y en el medio de todo este panorama que hoy hemos conversado, los venezolanos en el fondo queremos dedicarnos a trabajar y a revisar y a tener políticas muy claras en función del salario, de la salud, de la educación, del empleo, que son los temas que a todos nos duelen y sobre todo en vísperas de una Navidad que aspiramos que de aquí a allá ya la situación política internacional esté mucho más asentada, más clara, porque nosotros los venezolanos no podemos seguir viviendo en Venezuela y en el mundo en una situación de permanente zozobra sin saber qué es lo que va a suceder con nuestro país al día siguiente. Por lo tanto, siempre nuestro llamado será al encuentro, a la paz, al diálogo y a la reconciliación de todos los venezolanos. Gracias por habernos acompañado, Negal. Gracias a ti, Ibrahim, muy amable. Conversamos hoy con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda y concejal del municipio de Baruta. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.